Hola amigos, hoy sí vamos a tallar unos moais de piedra, así que qué mejor lugar que este para ir a buscar materia prima. Creo que encontré un buen bloque para tallar nuestro moai. Este va a ser la parte de la cabeza. Mejor empezamos con un mini moais. Vamos. Para hacer nuestro pequeño moais vamos a utilizar de preferencia piedra redondeada, sin bordes muy filosos y de preferencia una piedra que sea un poco alargada. Con un plumón indeleble y resistente al agua vamos a dibujar la línea de los ojos, luego la nariz, dibujaremos también las orejas y la base de nuestro moai para que pueda ser fijo sobre una mesa. Para desbastar nuestro moai vamos a utilizar un disco de corte diamantado de la marca Dremel. Pueden utilizar de cualquier marca, pero sí, para tallar piedra a ese nivel les recomiendo que sea una marca de buena calidad. Acá vamos a utilizar el disco que se monta con el mandril EZ-Lock. Este es un mandril que va a permitir que el disco sea un poquito más flexible y así evitaremos de hacer mucha presión y de desgastar bastante nuestro disco diamante. También el disco que va sobre el mandril EZ-Lock está un poquito más grande que el disco normal. Empezaremos a cortar sobre nuestra línea de desbaste y como les enseñé en tutoriales anterior, es muy importante de utilizar agua, como acá por ejemplo en una bandera o debajo de un chorrito de agua para poder enfriar nuestro disco y ayudar también a poder cortar la piedra. Eso es muy importante si quieren darle larga vida a sus herramientas de punta diamantada. Si no, va a recalentar bastante y si ven que empieza a salir chispas es que ya le falta agua y lo está dañando a su herramienta adiamantada. Así que siempre húmedo, siempre frío para un trabajo correcto. La clave es tener mucha paciencia, ir desgastando la piedra de a poco sin forzar demasiado. Muy importante también a cortar la piedra con el disco diamantada, por favor utilicen una buena mascarilla para evitar de inhalar ese polvo súper fino de la piedra. También póngase lente de protección. Sin hacer muchos detalles todavía, quitaremos bloques según las líneas de desbaste. Para ayudarnos a desprender los bloques, podemos hacer palanca suavemente con un pequeño desarmador. Recortamos un poco el mentón. marcaremos unas líneas para determinar el ancho de nuestro rostro y poder desbastar los costados.
Marcamos la boca. Con esta punta larga vamos a redondear un poquito las formas de nuestro moai. Con la punta diamantada chiquita vamos a poder definir un poquito más el tallado y ir cavando donde no tenemos acceso con el disco. Así podremos quitar los bloquecitos que van quedando. Seguimos dándole forma. Terminaremos con una punta redonda gruesa para hacer el trabajo pesado que nos servirá a redondear todo el rostro y también darle un poquito más de forma, como por ejemplo los huecos de la nariz, esculpir un poquito. Mientras más gruesa está nuestra punta diamantada, más trabajo pesado nos va a hacer. Para terminar, eliminaremos las marcas de fresas para volver la superficie más lisa con una punta amoladora de carburo de silicio. Dejaremos secar bien nuestro tallado y luego le pasaremos una capita de barniz. Yo utilizo una capa suave con 50% de barniz y 50% de thinner. Para terminar, si tiene un barniz brillante como el mío y que quiere darle un efecto un poquito más natural con menos brillo, vamos a pasarle el Scotch Brite para darle un poquito más de matiz y quitarle ese brillo.
Bueno, espero que les haya gustado el video. Como siempre, si es el caso, déjenme por favor un comentario, comparten el video. Pueden dejar un buen like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.